Familia de Golpes Maestros, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos como invitado a un personaje que representa muy bien los colores del boxeo y especialmente los del Consejo Mundial de Boxeo. Para los que saben mucho de box y lo ven seguido, ya se podrán dar una idea de quién tenemos aquí. Con nosotros en Golpes Maestros, Josejas. Gracias por la calurosa bienvenida al recibimiento. No, amigos de Golpes Maestros, dejen dejando su like. Tenía que salir el Tenía que salir, por favor. No, gracias por la calurosa bienvenida, por invitarme. Es un honor para mí estar aquí, platicar con ustedes, enriquecer la plática boxística, pero también humana, con lo que sabemos que el boxeo tanto nos nutre y nos da. No, hombre, Josejas, estamos bien contentos de que estés aquí en Golpes Maestros. Bueno, oye, presumir estos regalitos que nos trajeron del equipo peludo. Por favor, miren nada más. Que se vea, parece hasta un Mickey Mouse todo bonito ese No, boxeo. hombre, esta me la voy a agarrar para ir a correr todas las mañanas. Si están viendo, miren nomás. Me llena de gusto que les Qué detallazo, agrade. No, hombre, Josejas. Muchas gracias. De verdad, Hombre, mil gracias a gracias. ustedes. Estás en tu casa. Muchas gracias. Que además qué bonito set y qué bonita casa. No, hombre, muchas gracias. Oye, estamos muy emocionados de poder platicar contigo porque sabemos que eres un personaje pues que realmente ha ayudado mucho el mundo del boxeo a los jovencitos, ¿no? Pero qué bueno aprovechar esta oportunidad, que nos cuentes tú cómo surge este monstruo, cuéntanos. Mejor dicho, imposible. Exacto. Josejas, creo yo que es una persona que tiene una experiencia de 30 y tantos años, porque no fue una idea que surgió de la noche a la mañana. Realmente Josejas fue una experiencia de una vida entera, tanto arriba como abajo del ring, porque tuve la fortuna de ser boxeador amateur y pude entender lo que es el lenguaje boxístico, pero también lo que se requiere para aprender a cómo sufrir arriba y abajo del ring. Entonces, básicamente, yo lo lancé en pandemia. Sentí que fue el momento perfecto donde todos estaban encerrados y con una cierta mala información de ciertos medios, no generalizo, pero todos estaban llenos de pánico y de miedo. Y fue el momento perfecto para poder llegar con esta, no nada más labor social, pero también con el mensaje peludo de conciencia hacia la gente, donde lo intento transmitir como un boxeador lo hace, que arriba del ring no puede sentir ni enojo ni miedo, tiene que ser un término medio. Sí. Ese fue como la función principal en ese momento donde dije, ¿sabes qué? Es un momento perfecto para lanzar a esta bestia que va a espantar a muchos, pero espero que sea comprendida y que además vean el corazón de la persona que está debajo de este mapa. José, ¿tú cómo vives esa experiencia de haber sido boxeador amateur? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Me encanta porque te puedo decir que hoy en día puedo entender el lenguaje boxístico mejor que muchas de las personas con las que trabajo, porque muchos de ellos les apasiona el deporte, pero no entienden lo que es recibir un golpe, sí, exactamente. No entienden lo que se requiere para aprender a sufrir, porque eso es lo que hace un boxeador, ser un alquimista del dolor, no nada más físico pero mental, sino emocional también, y de la manera en cómo transforma esa emoción en una productividad. No es nada más una persona que entretiene al público, pero es una persona que educa de una u otra manera con el ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vivo yo? De una manera con mucha pasión, pero con mucho corazón, con mucho entendimiento y también con mucha empatía y corazón y compasión hacia las personas. ¿En algún momento quisiste ser boxeador? ¿Estaba en tus planes dedicarte así profesional o de hobby? Sabes que yo quería llegar a USA Boxing. Claro. Quería ser como el boxeador casi olímpico, sí. Porque también les tengo que confesar que empecé a muy tarde. ¿A qué edad? A los 28. Entonces a esa edad ya te dicen, oye, no debes de recibir tantos golpes, estás aprendiendo. Y obviamente tú sabes que en los sparrings es cuando más te lastiman. Muy fuertes. Entonces tienes una pelea, pero detrás de una pelea, ¿cuántos sparrings? No, muchísimo. Justo tuvimos también un episodio que platicamos de el sparring, que acaba siendo a veces más fuerte incluso que la pelea. Es toda la preparación y el examen, bueno, ya es la pelea, ya llegas listo y preparado y calientito. Entonces, a mí lo que me pasó fue una frustración muy grande de que yo transformé mi vida entera por ser boxeador, por querer ganar ese cinturón del Consejo Mundial de Boxeo con USA Boxing en los torneos de Los Ángeles, California. Pero realmente también fui
tuve la fortuna de que mi familia me dijo en momento perfecto, oye, ¿sabes qué? Tú no naciste para esto, ya transformaste tu pasado tan oscuro, ya te ayudó a llegar a esa persona que eres tú, pero no puedes esperar llegar hasta la cima de la montaña y ser un Julio César Chávez si quieres, no Ujú. me voy a comparar, pero tú entiendes el ejemplo. Sí, Claro. sí, sí. Entonces ahí fue donde para mí fue una catarsis y fue como una depresión, porque un boxeador cuando deja de boxear, cuando se retira de esto, entra en un círculo depresivo muy fuerte, porque toda la vida hizo eso desde una muy temprana edad. Entonces, como yo no tenía esa experiencia de toda una vida, pero el poco tiempo que lo hice me transformó por completo, fue muy depresivo para mí Sí, el poder salir de eso. Pero también ahí fue donde surgió y nació Josejas, claro. de decir, a ver, este es mi pasado y así de oscuro, y la luz para mí fue y es el boxeo. Claro. ¿Cómo lo voy a poder transformar para poder seguir dando a la gente? Y ahí es donde yo creo que nace y surge esta imagen peluda. Entonces, Josegas, de alguna u otra forma, pues es un personaje que no solamente ayuda a jóvenes boxeadores, te ayuda a ti mismo. Totalmente. La Ok. gente me dice, oye, gracias por ayudarnos tanto con tu labor, con la voz que das, pero también yo les repito, no es que ustedes ni cuenta se dan de cuánto me están ayudando a mí, porque yo me Hombre. sigo sanando a través de ejemplos como tú, querido Gus. Ya les cambié el nombre. Pero Ahora nos vamos a realmente- pelear más. Sí, ahora sí agárrense a Ahora más. bodazos. Pero fue realmente, ese es como que la parte enriquecedora de llegar a la balanza y los dos polos opuestos los pude por fin poner al mismo peso. Mm. Entonces sí fue depresivo, pero es tanto lo que me ayuda a la gente para mí, porque yo no soy un maestro, pero intento ayudar a la gente de una u otra Claro. manera. Pero cuando tú eres el maestro, tienes la apertura de aprender de los Por alumnos. supuesto. Entonces, si te cierras a solo querer decir y enseñar, te estás perdiendo de toda la lección. Claro. Entonces, realmente yo aprendo muchísimo de todo tipo de gente que hay dentro del mundo de boxeo. Josejas, ¿qué crees que hubiera sido de ti sin el personaje de Josejas? Oh, qué gran pregunta. No tengo idea porque el personaje me ayudó también a mí a enraizarme a esta vida y encontrar un propósito social y personal. ¿Qué hubiera sido de mí? No tengo idea, pero seguro hubiera seguido perdido porque estuve perdido mucho tiempo de mi vida antes del boxeo. Y el haber llegado al boxeo y el haber dejado el boxeo, yo creo que me hubiera regresado a esa faceta negra de mi vida. Entonces no te sé responder con exactitud, pero sí te puedo decir que lo más seguro es que me haya perdido de nuevo. Perdido en mi mente, en el buscarme y en el buscar a la gente. Entonces, es algo difícil de responderte esa pregunta, pero sí, me hubiera perdido otra vez. Josegas, nos mencionas mucho de tu pasado oscuro. Me llama mucho la atención que nos platiques un poco más de ese pasado. Josejas fue una persona que nunca sintió que encajaba en esta sociedad, que no encajaba hasta en su propia y misma familia. En una familia hay microfamilias. Y mi microfamilia, por decirlo así, fue muy, muy chica, muy corta. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Yo no tuve hermanos, mis hermanos fueron mis primos básicamente, pero yo viví con mi mamá de los 3 años a los 15 años. Y en ese momento yo a ella la ayudé porque ella tenía problemas de adicciones. Entonces, desde una muy, pero muy temprana edad pude ver lo que es el quiebre psicótico y el cómo irse perdiendo a través de las sustancias y de las malas acciones y malos hábitos. Entonces, de ahí yo pude replicar eso y un momento de mi vida en esa perdición lo intenté, aunque no probé muchas cosas, pero Sí. fue una manera de perderme y ese es el pasado negro que ahorita le acabo de contestar a Santi. Y eso fue lo que el boxeo me ayudó a transformar. Esa parte donde no nada más me sentía la oveja negra de la Claro. familia, pero sabía que dentro de mí había una gran persona que le quería dar a la gente, que tenía un corazón grande y una magnitud de espíritu gigante. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer el cambio? ¿Cómo voy a encontrarme? ¿Cómo voy a dirigirme y dirigir mi vida?
Y por eso le agradezco tanto al boxeo, porque fue esa herramienta perfecta que me salvó en momento perfecto, ni antes ni después. Entonces, ese fue mi pasado. El también estar muy alejado de todos, crecer Sí. como una persona suma y severamente solitaria, Ok. donde, por ejemplo, no me dejaban tener amigos de chiquito. Entonces, siempre crecí en mi propia cabeza y lo que más me ayudó siempre fue el arte. Entonces también, si te das cuenta, el deporte del boxeo es de mucha inteligencia, pero también combinaba lo que soy, que es el arte de mucho sentir. Se hizo la balanza perfecta de cómo poder acercarme a la gente. Entonces, ese sufrir abajo del ring me ayudó a entender los golpes arriba del ring. Siendo niño, Josejas, ¿tú ya conocías el deporte del boxeo o no estabas familiarizado con él? Totalmente nací en una familia de boxeo donde nadie se subió al ring, pero Ok. todos trabajaban de una u otra manera para el boxeo. Estaban cerca del deporte. A mí me tocó ver a Julio César Chávez a muy temprana edad, Wow. a Mike Tyson, a De La Ujú. Hoya, a Miguel Ángel González, a Don King. Entonces siempre estuve cerca, pero nunca lo entendí, pero principalmente nunca lo quise entender. Ok. Nunca lo acepté como tal. Se me decía una cosa más. ¿Crees que de haberlo conocido en esos años que me dices hubiese sido diferente? Yo creo que sí, me hubiera dado una dirección diferente. Sí, Me hubiera dado un totalmente. porqué, pero más que un porqué, un para qué Sí. en mi vida. Porque así como tú empezaste a los 6 años, Tuve mi primera pelea como a los 7, 6 años. ok, Sí, o sea, desde que tengo memoria, la verdad. y ahí imagínate, te ayudaron mucho tus papás a encontrar Siempre, qué es lo siempre que... me han empujado, o sea, siempre han estado ahí detrás de mí. Mi hermano, Tu que hermano. ya lo has visto ahí, se sube conmigo a la esquina, peinarlo. a A peinarlo. celebrar y a peinarte. Exacto. Pero pues sí, o sea, es muy importante, como tú bien lo dices, ¿no, Josejas? O sea, ese apoyo, ¿no? Que también la familia Ujú. te dé ese empujoncito, órale. Y en esa parte donde yo no es que haya carecido de una familia, pero estaba lejos de mi familia, Sí, me tardé y me faltó como esa dirección y esa guía. Que ellos, claro que hicieron su trabajo, pero yo a lo mejor no la pude captar y recibir y Sí. entender en el momento. Entonces sí, el boxeo me hubiera ayudado mucho si yo me hubiera abierto a aceptarlo, pero yo viví como un niño punk mi vida entera, donde iba en contra de lo normal en mi familia. Ujú. Entonces esa fue la transición y transformación Ok. de Josejas, de realmente ser una persona buena, benévola, y el qué puedes hacer a través, cómo usar el boxeo como una herramienta para darle a la gente. Hoy en día, ¿qué te dicen tu familia de ya todo lo que has hecho? Que pues la verdad ha sido pues muy importante, la verdad, Josegas, ¿no? En el Gracias. mundo del boxeo, en especial pues todos los chavos. ¿Qué opina tu familia, no? De todo eso que has logrado. Se siguen espantando un poquito de la imagen, Sí. de cómo hago las cosas, Mm. pero también están viendo la raíz de la persona. Ya no están viendo a la persona por afuera, sino por dentro. Por dentro, sí. Por ejemplo, uno de los ejemplos perfectos fue Mauricio. Mauricio Sulaimán me buscó a principios del año 2021. Me dijo, oye, tú que fuiste boxeador y que entrenaste y que conoces bien esto, ayúdame con mi hijo, entrénalo, porque él está muy perdido Con en Morito. cuanto a Morito. Sí. En cuanto a, pues no, es muy enojón en este momento, Ujú. juega mucho en su Xbox, pero no se levanta del sillón, Sí. no ha encontrado una dirección. Tú, que pasaste por toda esta oscuridad, ¿cómo le vas a hacer para ayudar a mi hijo? Sí. Y de ahí fue básicamente la manera en cómo me pude acercar con mi familia y que vieran que es real lo que soy y lo que hago. Claro. Que ya dejaran de ver a esa persona que no entendían Sí. y entender el corazón de la persona. Entonces a Morito lo pude entrenar, yo no como un maestro, sino como un amigo. Sí. Y más que yo querer enseñarle boxeo, le quise ayudar de corazón como un hermano mayor a entenderse un poquito más, a ser un espejo, a ser el reflejo de su propio ser. Y pues básicamente ahí es donde cambió todo, donde empezaron a decir, ¿sabes qué? Sí te doy la oportunidad con José Claro. a que salgas a hacer esto de una manera Sí, ya viendo lo que hiciste con Morito. que es una transformación completa Sí, de vida. Que no sé si han visto a Morito últimamente. No, hombre, Sí, claro. sí, sí. Ya está hecho todo un roble fuerte, Sí. entrenando, qué bueno, Y la hace verdad. sparring, aunque Sí. no lo dejan. Sí, sí, ya a mí también me dijeron que ya no le meta yo en la cabeza, que... No. Yo te conocí a través de Morito. Sí,
Sí, nos llevamos muy bien. Él me dijo, mira, Un amigo mío. él es boxeador, Sí. y ahí es donde por primera Sí, vez... por primera vez, Entonces, bueno, esa fue la manera en cómo pude acercarme, aunque no lo entienden, para decirlo resumido, pero ya lo aceptan, ya me aceptan como tal, con ese propósito. Oye, José, ahorita que nos platicas de todas estas figuras que pudiste ver desde muy corta edad como Chávez, Mike Tyson, ¿qué pelea que tú dijeras que viste cambió tu forma de entender el boxeo? Una de ellas a lo mejor es Mickey Ward contra Arturo Oh, de las Uf, mejores. qué buena pelea. Esa es qué una pelea peleón. Sí, Sí, no, sí, no, sí. no. que claro que ves el corazón de ambos boxeadores, pero Sí. ves, como digo, la magnitud del espíritu Sí, y sí. de la persona. Sí. Porque ninguno Ninguno quería rindió, perder. no querían y Sí. se me hace hasta... Creo que la primera la ganó Arturo Gatti, ¿cierto? La primera estoy seguro que sí, creo que la ganó Arturo Gatti. Pelearon 3 veces. Sí, 3 o 2. 4 veces más bien. 3 o 4. La cuarta, sí. bueno, ya... Y ya los ya- dos, sí. Pero ahí, ese es un ejemplo perfecto para mí. Y a mí me encanta el boxeo del pasado. Claro, el actual me encanta, pero había una manera diferente de cómo percibir al boxeo, al boxeador. Sí. Ahorita, pues bueno, las redes sociales ayudan mucho a hacerlo más mediático. A lo mejor es un producto del entretenimiento como muchos lo quieren ver, pero antes era más como el hambre no física, sino el hambre álmica, de, Sí. alguien, Sí, de sí. personalidad. José Gas, ¿qué prefiere hablando ahorita de esos dos boxeos? ¿El boxeo actual o el boxeo de antes? Ya si me pones entre la espada y la pared, voy a decir el boxeo de antes. De plano. Me encanta la evolución, porque la gente dice, ya cambió, ya no es como tal, y no entienden que todo en este mundo cambia. Todo evoluciona. Sí, sí, todo sí. evoluciona. Del fútbol, del básquetbol, todo. No es lo mismo. Quieren seguir viendo un Chávez, una pelea como la de Chávez, No, y la verdad es que ya es muy diferente cómo se prepara un boxeador hoy en día y cómo Sí. se pelea. Incluso los rounds ya cambiaron. Ujú. Entonces, híjole, no puedo discriminar absolutamente nada del boxeo de hoy, pero me encanta ese espíritu guerrerazo de antes. ¿Y qué opinas de los lugares así loquísimos que se hacen peleas hoy en día, como las pirámides? Me gusta esa parte porque hay mucha gente que está en contra, pero a mí me gusta porque están dando la oportunidad a abrirse en muchos sentidos Sí. con el deporte del boxeo. Como dijimos, está no nada más cambiando, pero evolucionando. Los boxeadores también están evolucionando, pero sabemos que de una u otra manera el boxeo sí es un show. Entonces imagínate el pelear con los dioses egipcios a un lado. Es increíble, puede una ser algo, experiencia única. increíble. Entonces estoy totalmente a favor de ¿Y crees que hubo evolución en los entrenamientos de antes a los de ahora? Antes eran mucho menos los equipos, no había que el costal de bola, que antes era la gobernadora, el costal y no habían manoplas, por Muy ejemplo. sencillo, sí, las manoplas casi no. Ahí vemos un Julio César Chávez que dice, a mí no me gustaban las manoplas. Ajá. Pero imagínate ¿qué palabra usar? La reciedad, Sí. como para tener tan poco, pero hacer tanto con Sí. eso poco. Exactamente, Como dicen, menos es más. exacto. Entonces me encanta ese concepto de esos boxeadores viejos, pero ahorita también es muy importante que cuidan más la integridad Sí, física. sí, la Entonces cuidan más. trabajas con un nutriólogo, trabajas Hay más con un psicólogo. tecnología. Sí. Ujú. Hay más tecnología. Entonces, de una u otra manera, no me opongo al cambio en lo absoluto, Claro. porque es ayudar a la integridad física, mental, emocional y hasta espiritual del boxeador, básicamente. Y José Gas, ¿cuál es la reacción de las personas cuando te ven en una pelea que probablemente todavía no sepan quién eres? ¿Cuál es la primera reacción que tú ves del público y dicen, ¿de dónde salió este? ¿Qué onda? ¿Qué notas? Es el juego más divertido, porque si yo llegara temeroso, pues sí me sacaría mucho de onda. Pero yo digo que Josejas es una reflexión de la persona que me ve. Hay gente que se espanta con Josejas, pero no se espantan de mí o de mi imagen física. ¿Qué les hace espantarse de esta imagen? Pero por eso escogí esta imagen tan monstruosa, porque la verdad y la vida no es bonita, es cómo la haces bonita, pero es la crudeza, mi imagen es la crudeza de cómo es la vida. Básicamente es como un boxeador puede llegar a ser, es como la reflexión de un boxeador. No estoy diciendo que sean feos los boxeadores. Por favor, Pero- Josejas, oye, y por favor. Por favor, pero estoy hablando de esa verdad que va mucho más allá de
de nada más el personaje como tal. Entonces sí, hay gente que corre a abrazar a Josejas, hay gente que se espanta, hay gente que se llena de morbo de decir quién está ahí abajo. Sí. Quieren conocer al Bruce Wayne y no al Batman. Exacto. Sí, sí, Pero sí. es muy divertido jugar con la gente porque también termina siendo un performance lo que soy y lo que hago. Y muchas veces hablan de mí como un personaje. Y claro que soy un personaje, pero no soy una botarga, no soy una mascota del Consejo Mundial de Boxeo. Soy una persona que decidió hacer las cosas diferente y que claro que me ayuda como un gancho para jalar la atención. Por Pero más supuesto. que eso, es para ser real a la misión que tengo. José, ahorita que dices, ¿no? Aprovechando, no eres una botarga, por supuesto que no. Eres un personaje dentro del Consejo Mundial de Boxeo, del mundo del boxeo mundial, que pues se ha dedicado mucho a ayudar a jóvenes, ¿no? Con temas de labor social. Quiero que nos platiques más cómo es que se hace esa ayuda, si tienes algún proyecto futuro, platícanos. Mira, muchas veces, claro que se hace la acción, el trabajo social, la acción, pero también se hace el hablar, el acercarte a la persona de una manera única y diferente. Todas las personas son diferentes. Gracias a Mauricio Sulaimán y a Cristian, su esposa, que trabajan con el Consejo Mundial de Boxeo y el WBC Cares, que es la rama humanitaria del Consejo Mundial de Boxeo, me dieron la oportunidad de poder acercarme a la gente, ya sea en zonas marginadas, en hospitales, en gimnasios, donde más necesidad haya, es donde intentamos estar para hacer un cambio en la gente, brindar una chispa de esperanza. Entonces, básicamente, me toca mucho esa parte de acercarme a la gente, pero yo no les digo qué hacer y cómo hacer las cosas. Soy una persona que vengo más a escuchar la necesidad de las personas, aprender de ellos y el poder acoplarme y adaptarme a todo tipo de circunstancia y de personalidad. Hace poco, por ejemplo, hace un mes, fui al Hospital General y me tocó estar para dar juguetes del Día del Niño. Qué increíble. Niños de 7 días de nacido hasta los 17 años, pero necesitas tener un temple cuando trabajas con la gente o una fuerza, porque ves a niños que tienen 7 días de nacido y van a fallecer en 2 días, Sí. que ves cosas muy fuertes, Sí. que necesitas tú poder tener esa fuerza emocional para poder acercarte a la gente y el poder ser un vínculo entre ellos mismos y la sociedad, el poder realmente hacer un cambio en ellos y no nada más ser una botarga, una imagen Sí, chistosa. exactamente. Entonces, agradezco mucho estas dos ramas porque no siempre ven todo lo que el Consejo Mundial de Boxeo hace, lo que Mauricio hace. Por desgracia, está en el foco de la gente, Sí. donde lo enjuician demasiado, porque hoy en día todo mundo quiere ser un líder de opinión. Las redes sociales han roto muchísimo de la parte humana, porque todos hablan de una parte de necesidad donde se quejan, y esta es la parte humanitaria que tanto nos ayuda a regresarnos a nosotros mismos para poder dar a la gente. Así como cuando vas en un avión que hay turbulencia, salen las máscaras, te dicen póntela a ti para después poder ponérsela a tu hijo o a alguien más. Entonces esa ayuda yo creo que es un círculo 360 y básicamente es un honor para mí el poder usar este deporte tan fuerte, tan extremo, para intentar cambiar vidas, para brindar ese apoyo a la gente. Oye, José, ¿tú tienes alguna idea de cómo inspirar a un chavito que está sufriendo de bullying y no vea como qué esperanza en el mundo? Como dije ahorita, lo escucharía antes de yo decirle algo, pero también me enfocaría muchísimo en que hable, en que suelte, en que exprese, comunique, porque muchas veces cuando eso pasa nos vamos cerrando, y no nada más te alejas de la gente, te alejas de ti mismo, y cuando eso pasa hay muchísimos casos de suicidio, por desgracia, por ese tipo de cosas. Entonces yo lo que haría es, claro, acercarme, pero con el corazón, sin juicio, y el poder aportar de una parte donde él solito pueda abrirse y expresar. ¿Cómo te preparas mentalmente, José, cuando vas a estos lugares que, como bien dices, pues es fuerte, ¿no? Platicas con niños que están probablemente viviendo los últimos días de vida.
¿Tienes alguna preparación mental, ¿no? Para estar con esa serenidad, que no se te mezclen las emociones? Te voy a ser totalmente sincero, el ponerme esta máscara me convierte en esa persona que me pone no un escudo, sino me abre el corazón al poder sentir y aprender de ellos. Em, Soy una persona que me gusta mucho estudiar y leer la parte psicológica, Ujú. pero principalmente no lo hago con libros, sino directamente con personas. Ok. Y el acercarme a mi niño interior, a esa persona que, como les dije hace rato, a esa sombra en la que Sí. vivió, me ayuda a acercarme a estas personas porque te da un lenguaje diferente en cual no generalizas y no enjuicias a nadie, pero te da la experiencia de poder abrazar con el corazón y saber cómo acoplarte a cada persona. Porque por más que muchos seamos parecidos, todos somos únicos en una Claro. manera diferente. Entonces, esa es mi manera de prepararme, el acercarme a mí mismo. Josegas, hoy en día le preguntas a un chavito, oye, ¿quién es tu ídolo? ¿Qué va a decir? Chávez, el Canelo, muchos peleadores. Con todo esto que me platicas, ¿no crees que ya haya chavitos de allá afuera que digan mi ídolo es Josejas? ¿Sabes qué? Eso es lo que más me ha tocado o de las cosas que más me han movido el corazón. Qué padre. Que más que querer llorar cuando veo una situación de un niño que está a punto de fallecer, es el poder escuchar eso de un niño, porque mi intención nunca fue ser que me vean para arriba, sino que me vean siempre a la misma altura. Ujú. Y cuando eso pasa es una confirmación de que se están haciendo bien las cosas, Exactamente. de que pude transformar eso. Y en Puebla hay un gimnasio que se llama el Magnífico Boxing Club, que todas las paredes están llenas de pinturas de Josejas. Wow, qué increíble. Imagínate Qué que es padre. como si todo hubieran inspirado en el Sí. boxeo peludo, como le digo, que es el boxeo consciente. Y hay muchísimos chavos que ven el corazón del proyecto. Entonces, para mí es algo que yo fui a Puebla hace 2 meses y sigo sin poder procesar lo que fue para mí, que todos querían una playera, todos me abrazaron por lo que soy, por lo que digo Sí. y hago, y no por cualquier otra cosa, porque creen que soy un influencer, no, No, porque ven esa parte. Ujú. Entonces, imagínate, para mí es algo que no puedo todavía dimensionar, pero que realmente he sido tan insistente con la forma en cómo lo he hecho, con el fluir con mi propia naturaleza, aunque a veces voy en contra de las cosas en cómo deben de ser, pero cuando lo haces con tanto corazón, misma vida te abre las puertas a poder llegar a eso. Para todas las personas, Josegas, que piensan que el boxeo únicamente es un deporte agresivo, tirar golpes, tú que lo has vivido de cerca, ¿qué tan cierto es que el boxeo salva vidas? Por experiencia propia, a mí me salvó la vida. Pero ¿a cuánta gente no le da una oportunidad de vida en cualquier tipo de situación socioeconómica? Sabemos que en el boxeo hay muchísima ignorancia y hay muchísima pobreza, lo sabemos, pero también les da la oportunidad de soñar, de querer ser alguien en la vida, de conocer la persona que está abajo o atrás de la guardia, porque aprenden desde muy chiquitos a subir la guardia, pero ¿qué hay detrás de la guardia? Exacto. Hay un espacio y 13 guante y esta cara. Sí. Y muchas veces me gusta decir que los golpes construyen o destruyen. Es como tú empleas y cómo lo diriges hacia tu vida. Porque así como es un arma blanca que allá afuera le puedes pegar a alguien y realmente Sí. lo matas, Desplomarlo. también Sí. es construir tu persona para crear un superhéroe, un ídolo del pueblo, así como decía don José Sulaimán, para boleritos hasta presidentes, no hay término medio. Entonces el boxeo, claro que crea vidas, crea conciencia de lo que es una persona y de lo que es la vida. Entonces por eso le agradezco tanto a este deporte. Qué increíble, Josejas. Veo al terrible Morales, por ejemplo, vea cuántos ejemplos, a la Barbie Juárez. No, Ella muchísimos. ayudaba a que a sus hermanos en el barrio no los bolearan. Sí. Ella era la que se metía a echar los golpes. Sí, ejemplos de resiliencia, de muchísimas cosas que yo creo que es importante que nosotros como aficionados veamos, como bien lo dices, ¿no? Me encantó ese ejemplo del guante. Acá hay un espacio que no todos ven, pero para eso qué padre que tienes tú esta labor social, ¿no? También para
hacerle ver a todos lo que realmente es el boxeo. Sí, no muchos pueden y no muchos quieren. No quieren ver ese lado, sí. Sí, y la misma vida a veces nos tapa los ojos, Ujú. pero cuando te la destapa, la cosa es no volverte a tapar los ojos, porque podemos ser conscientes o inconscientes de nuestra propia naturaleza. Y mucho de eso es Josejas, conocerse a uno mismo. Y conocerse a uno mismo no es qué sabor de helado te gusta a ti, Santi. Es, ¿sabes qué? Soy un niño enojón, soy una persona así, y por qué soy así, y por qué reacciono de esta manera. Para una reacción siempre antes hay una acción, de Claro. acción a reacción. Entonces el poder ver mucho más allá de cómo nos dijeron que teníamos que hacer, cómo la cultura nos educó. Y por eso la familia nos ayuda a pulir ese diamante en bruto para llegar y encontrar el diamante tan bonito y tan fino que somos todos. José, te hemos visto con figuras importantísimas del mundo del boxeo. ¿Qué conversación ha sido la más profunda que has tenido con algún campeón? Muchas veces ha sido plática rápida porque estamos en medio del bullicio y de la guerra boxística. Sí. Me ha tocado platicar mucho con Chiquita González, me ha tocado con Barbie Juárez, me ha tocado, ¿cuál fue la que más me ha movido? Antes de ser Josejas, hablé con Roberto Durán. Wow. Cuando vinieron a la convención del 2021 a Sugar Ray Leonard, hace 2 semanas con Benavides lo pude entrevistar. Sí la vimos. Buenísima. Y Benavides me dio la oportunidad hace 3 años de caminar con él al ring cuando iba a pelear contra Plant. Sí, claro. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia Sí, para sí. ti? ¿Cómo vives eso? Yo iba aterrado. ¿Ah, sí? Él de ser una torre gigantesca y yo ser un poquito más chaparro. Sí, un poquito, sí, nomás. Iba- Está grandote. Está grandote. Estaba atrás de él, en su espalda. Yo nada más veo cómo él voltea y ve para abajo y me ve a mí. Y yo aterrado, temblando y sudando, y él como si nada, como un guerrero espartano. Fuimos corriendo, bueno, no corriendo, caminando rápido hacia el ring. Pero la energía del lugar, la energía de toda la Los gente. gritos los escuchabas, las porras. Yo estaba atrás de la persona a la que le gritaban cientos de personas. Toda esa energía se concentró en ese punto Sí. y de una u otra manera me cayó a mí también. Claro. Es algo inexplicable, es algo que para mí la energía es muy real, que es algo no visible, pero que es algo muy real. Y pues es una experiencia que me cambió la vida porque me ha ayudado a no ser tan nervioso en una cámara. Yo soy una persona muy introvertida. Sí. Y el salirme y el decir, ¿sabes qué? Esto no es una broma, es real. Y que toda la gente te vea y tú seguir en tu papel con lo que eres y con lo que haces. Ese es un punto que me ayuda mucho a no romper entre la persona y el personaje. Claro. Entonces, Todas estas cualidades que tienes o que sientes al ponerte la máscara, ¿se te han quedado ya en tu persona? totalmente, hay veces que ya no me puedo, se me pega la máscara. Ya no sé cómo arrancármela. Sí, sabes que yo empecé queriendo que Josejas sea radicalmente una persona distinta a mí. Y hoy en día, con total corazón, Ya es lo mismo. te puedo decir que Josejas no es o soy yo, sino yo soy Josejas. Mi Increíble. nombre no es Josejas, mi nombre es José Manuel Sulaimán y vengo a hacer un cambio en esta sociedad, no con el ego, sino con el ejemplo. Entonces, Josejas me ha ayudado a conocerme a mí mismo, me ha ayudado a poner un espejo y realmente ver la cara y el corazón principalmente de la persona. Porque muchos creen que me estoy escondiendo detrás de una imagen, pero realmente estoy abriendo el corazón de la persona que no lo supo hacer sin la máscara. Y hoy en día me puedo quitar la máscara y decirte y enseñarte quién soy. Es la seguridad que te ha dado ya La todo esto. seguridad y cuánto me ha enseñado, cuánto me ha inculcado, cuánto me sigue guiando. Por ejemplo, para mí estar aquí con ustedes hablando de esto es algo que a lo mejor y ni cuenta se dan, pero es un honor y es una inspiración. No, hombre, para estar nosotros sentado igual. con gente como ustedes. Entonces, eso es lo que tanto me ha dado la vida y le agradezco a la vida y a Josejas, que Josejas ha sido un vehículo, que quiero decir, divino, para poder acercarme a mí y a la vida. ¿Y cómo nace ese nombre? ¿Cómo es que surge el nombre de Josejas? Te voy a ser totalmente sincero, Santi, tú ya me viste ahorita sin los pelos. Si te das cuenta, Josejas tiene pelos en todos lados, menos en la ceja.
pero la persona que está abajo Ok. tiene una Ya, ceja ya. muy grande. Entonces Ya. es una burla hacia mí mismo, para serte sincero. Ok. Un amigo un día me dijo, oye, Josejas, no sabes la ya. risa que me provocó. Y de ahí también jugar con no tomarme nada en serio, lo que lo convertí en el nombre. Cuando Mauricio escuchó por primera vez el nombre, dijo, oye, pero encuéntrate un nombre mejor, porque Josejas, pues como que no. Y A mí ahí me es- encanta eso, A mí me hace también. buenísimo. ya la gente ya reconoce ese nombre y esta cara. Entonces, me sigue dando risa, ¿sabes? Por eso ahorita dije, te voy a ser totalmente sincero, Sí. mi Santi. José, hablamos ahorita pues del Consejo Mundial de Boxeo, de Mauricio, que por cierto le mandamos un abrazo, lo queremos mucho, toda la familia. Esto del WBC Cares, que pues es realmente un movimiento súper importante. ¿Por qué razón crees que las personas de fuera no se dan cuenta de esas acciones tan importantes que está haciendo el Consejo Mundial de Boxeo? Pues para todo el mundo de que esté dentro del boxeo, ya sean jóvenes, gente que solamente lo vea, ¿por qué razón crees que el público no está diciendo, wow, esto que están haciendo es importantísimo? Yo no sé si la gente se cierra a solo querer ver golpes. Yo no sé si el boxeo es un deporte tan, voy a decirlo, primitivo, donde los humanos éramos cromañones o no sé qué evolución del simio, Sí. donde fuimos evolucionando a través de la pelea. Peleamos para evolucionar, para comer, para tener un respeto, bla, 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 bla. Yo no sé si sigue ese instinto tan natural en nosotros mismos que para todo lo que somos y hacemos tenemos que llevar la pelea. Entonces yo no sé si no quieren ver ese lado tan humano Sí. de que ayudamos realmente a través del boxeo, de Ujú. los golpes, o no estamos siendo lo suficientemente claros, informativos y directos para que la gente vea ese otro lado de lo que somos y hacemos. No he entendido todavía cuál es el término medio de esa balanza, porque nos matamos para que la gente vea lo que somos y lo que hacemos. Sí. Pero siempre existe un juicio, siempre existe un señalamiento donde, te quiero decir, un dedo va para allá, pero tres dedos Sí, vienen por acá. totalmente. Habla mucho más de las personas cuando enjuician lo que no quieren o no pueden ver. Entonces, todavía no te puedo responder con exactitud eso. Y yo por eso estoy trabajando arduamente y diariamente para poder ser más claro, más participativo, más comunicativo con esa parte y esa ayuda que estamos haciendo. Pero si me preguntas, va mucho del lado de que todo es peleado en el boxeo. Sí, absolutamente todo. ¿Cuántas críticas, señalamientos y juicios recibes tú? No, justo yo estaba platicando con mis papás, ¿no? Les digo, no, es que uno se aferra, uno se quiere, pero creo que parte de madurar es entender que pues sí, vivimos en un mundo en el cual pues las personas también son libres de opinar y yo creo que mientras no te haga un daño, ¿no? Esa opinión, la escuches, pero que tú sigas haciendo lo tuyo, pues creo que estás dentro de lo normal. Entonces, es lo mismo, ¿no? Pues si el Consejo Mundial de Boxeo están haciendo estas acciones, que yo sé, porque yo lo he vivido, José Jas. Totalmente. Yo he tenido oportunidad de ir ahí hasta el WBC Cares a dar pláticas increíbles, me tocó en Las Vegas. Con Beca Romero ya fuiste a un... Con Beca yo también fui a bullying. una escuela aquí. Cosas increíbles. Qué triste, pues que algunas personas todavía no ven esas acciones tan padres, pero bueno, mientras uno sepa que está haciendo lo mejor, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ahí es donde también me meto mucho a mi labor. Es instintivo, pero también no han entendido que es una parte instintiva. Ahí es donde me gusta poner un espejo para que la gente vea y entienda Sí. que hay mucho más allá que agarrarte a golpes. Que un deportista, un atleta, un boxeador no es nada más golpes. Por ejemplo, yo les hago una pregunta, te voy a hacer una pregunta, Santi. ¿Por qué si un boxeador, todos los boxeadores saben tirar los mismos golpes? Sí. ¿Por qué son pocos los que llegan hasta la cima de la montaña? De la manera en la que lo aplican, de la manera en la que... A ver, no sé tú. No, a ver, Respóndelo. ¿qué te nace? A ver, piénsale. Yo tengo mi respuesta, pero a ver tú. Sin la pena mente- y sin miedo. Mentalmente. Yo creo que en la parte mental. A ver, te digo la mía, José. Por favor, yo quiero escucharlos. Si tenemos dos peleadores, supongamos, uno tiene las mismas habilidades, misma rapidez, misma fuerza, los dos son exactamente igual,
Yo creo que la diferencia sería la mentalidad. Esa es mi opinión. Cómo ve las cosas, cómo ve las derrotas, cómo ve las caídas. Yo creo que eso puede ser la diferencia de un peleador al otro. La evolución de cómo va aprendiendo. Cómo ¿no? va aprendiendo, cómo recibe la crítica también. Muchos detalles, pero yo creo que todo se basa en la mentalidad. Ahí es donde mucha gente también me dice, ¿sabes qué es el hambre? Pero lo dicen de un lado muy, con mucho juicio, Sí. con mucha, te ven para arriba, te ven para abajo. Para mí es esa hambre, como dije, álmica, que no es tanto hambre física, pero es de querer ser alguien en esta vida. De nadie me ve, nadie me reconoce, nadie me respeta, porque estoy en un grado socioeconómico donde nadie me quiere voltear a ver. Querer marcar tu propia historia. Y tú vas marcando tu propia historia tú vas abriendo la brecha, tú vas creando tu propio camino, que a lo mejor tus papás nunca fueron boxeadores, pero tú estás poniendo el ejemplo que puedes, que realmente eres, que eres una persona que tienes con qué hacerlo, pero cuánto estás dispuesto a dar para llegar a eso. Exacto. Entonces, esa es la parte que a mí me apasiona y me fascina, y el poder platicar con ustedes que entienden eso, que lo has vivido tu vida entera, pues es un honor, porque yo nada más tuve 5 peleas amateur. ¿Tú cuántas amateur y cuántas profesionales Me aventé más de 150 amateur. Imagínate. Sí, no, son experiencias, ¿no? Que enriquecen. Yo, pues como lo dices, José Gas, yo también, pues que soy el primer boxeador profesional en la familia, pues el camino obviamente no ha sido el más fácil. He tenido que enfrentarme a, pues, muchos obstáculos. Y la verdad también aprovechar este momento que el gran apoyo que he recibido del Consejo Mundial de Boxeo, de Mauricio, que como lo he dicho, o sea, lo queremos mucho. Es algo que a mí en lo personal pues me ayudó muchísimo. Esas pequeñas acciones que hace el consejo, pues no solamente conmigo, con muchísimos jóvenes. Pues yo hoy en día por eso yo estoy aquí en el boxeo. Por eso me enoja mucho cuando veo todo lo que se les avienta, porque primero que nada es una ignorancia de no entender cómo se manejan las cosas, cómo se maneja este deporte del boxeo, pero también es el juicio de ser cuadrados. Y nosotros que lo vemos, lo vivimos y lo entendemos, es algo a lo mejor frustrante porque decimos, oye, yo sé la verdad y cómo voy a ir en contra de un mar de gente. Lo he vivido, lo he sentido. Entonces, yo que no soy boxeador, pero soy un peleador de la vida de una manera distinta, pues ha sido también lo que ha hecho Mauricio por mí, ha sido un trampolín gigantesco. A José Gas le gustaría que toda su existencia en el mundo del boxeo pase en anonimato, que la gente nunca sepa quién está detrás de la máscara, o en algún momento te gustaría quitarte la máscara y decir, este es José Gas. Así como no ya me abría decir mi nombre, antes no lo hacía, no dudo que no tarde en quitarme Poco a poco vas. Okay. Porque ha sido muy divertido, aunque ha tenido muchos obstáculos también esta imagen. Pero sí me estoy abriendo a aceptar eso, ¿sabes? Me estoy abriendo a saber que no es que soy débil, soy vulnerable, que es muy diferente. Y antes a lo mejor no es que haya sido miedo, pero quería llevar esta persona diferente, que ya, como les comenté, pude integrar a mi corazón, a mi mente, a mi ser. Entonces no dudo que pronto pues me vean al cejón. Sí, ahora sí, ya que el mundo... Oye, José Gas, y una vez que pase eso, ¿qué va a pasar con este personaje, esta máscara? ¿La vas a seguir utilizando o ya te vas a despedir de ella? Yo creo que la voy a saber cómo usar en momento perfecto, ya no siempre. Momentos especiales. En momentos especiales, porque siempre te limita a muchas cosas. Es a veces muy incómodo, a veces hablo raro, no sabes el calor que da aquí abajo, el no poder comer, no poder tomar, ya hasta se me enfrió el café. Sí, ya, caray. Ese tipo de cosas. Lo hago tan natural que la gente no se da cuenta, pero es muy incómodo. Y más cuando una persona como yo es introvertida y todo el mundo te voltea a ver porque tienes una imagen monstruosa. Sí. Entonces me gusta mucho cuando me la quito ser como un fantasma, ser como una viborita que nadie lo ve, nadie lo voltea a ver, pero hace la acción, no por ego y para que lo vean. Entonces muchas veces esto también es una catarsis o es un choque interno, porque si no quiero que me vean, pero con esto me van a ver todos, pero hago y no hago. O sea, es una contradicción que estoy aprendiendo a cómo sobrellevarla.
que pues, básicamente que tienes dos personalidades, una de que todo el mundo lo ve y una que, como dices, que es como un fantasma, que se mueve. ¿Qué prefieres? ¿La que todo el mundo ve, en la que todo el mundo se enfoca, en la que todo el mundo voltea a ver o en la que eres una Pasa persona más? desapercibido. Hay veces que físicamente digo, qué guapo está Josejas y yo no. Es cierto. Sabes que yo soy una persona algo cínica por la manera, con un humor muy cínico por la manera en cómo crecí. Y Josejas es una persona mucho más pacifista. Y eso es lo que le estoy aprendiendo a él. ¿Cómo prefiero que me vean? Como ya el ser integrado que somos los dos. Sí. Que no hago o no le hago el fuchi a mi verdadera naturaleza, pero tampoco a la que he creado a través de esta personaje o este ente que intento enseñarle a la gente. Sí. Entonces he podido crear un temple diferente a través de esto. Entonces, ¿cómo prefiero? Como la mezcla de los dos. Sí. En un principio, Josejas, cuando pues empezó este proyecto, que te encontrabas con boxeadores ya grandísimos, personalidades muy, muy grandes, ¿cuál era su reacción? ¿Qué era lo que más te preguntaban? ¿Qué sentías? La gran mayoría de boxeadores se espantan, ¿sabes? Sí, Larry Holmes cuando me vio, Larry Holmes. dijo, ¡ah, qué es eso! ¿Qué es eso? Y yo, Mauricio dijo, se atacó de risa con esa voz y risa profunda. Sí. Y ya me acercó y le contó. Y una vez que le dicen qué es o quién soy, cambia por completo la mirada de la gente. Sí. Entonces han habido muchos boxeadores que se espantan, pero es muy divertido poder llegar y ahí es donde también hago una unión y una conexión con ellos. Claro. En que ven una cosa, se espantan, pero platico esta parte Porque más les humana. transmites qué realmente es. Y ahí es donde dicen, órale. Y ya podemos empezar a platicar una cosa. Con quien estuvo muy chistoso fue con Julio César Chávez, porque él me conoce desde que estaba chiquito. No sé si se acuerda de mí desde que estaba Sí. chiquito, pero el verme y se atacó de risa y como que no. Y después acercarme a platicar de este lado de adicciones, como lo platiqué en un inicio del podcast, de la plática. Ahí es donde cambia todo, porque puede parecer broma lo que soy, lo que hago físicamente, pero cuando me escuchan dicen, órale, no es que sea una pretensión, una presunción, más bien es el corazón para la unión con los demás. Josejas, hablando de todos estos grandes campeones, uno de ellos Julio César Chávez, ¿cómo fue esa plática que tuviste con él? Que pues de alguna u otra forma pues son historias parecidas lo que nos comentas. ¿Sentiste que conectaste de alguna forma especial con él? Conocí a una persona que no conocía. Conocí a la persona que creó al boxeador, porque yo sí creo fielmente que no son los mismos. No es que sea, a lo mejor es una imagen, a lo mejor ellos se ponen una máscara invisible y yo lo hago físico, pero conocí a la persona que está debajo de ese ser que recibe tanta atención. Entonces te hablan de una manera donde no hay cámaras, donde no hay pretensión de nada, donde te pueden decir sin juicio, sin esperar un juicio. Y eso es lo que yo aprendí de él y de muchísimos otros que me han platicado, porque también he platicado con gente que ha sido muy lastimada por el boxeo. Sabemos que el boxeo lastima a la gente si no te cuidas y si no te sabes cuidar. Entonces, que una persona te diga, ¿sabes qué? Yo hice tanto sparring, la verdad yo sé que tengo problemas de memoria, pero realmente, por favor, cuida esto, haz esto. Entonces, esa parte de quitar los escudos es lo más rico y enriquecedor para mí. El poder conocer ese corazón tan noble que fue buleado en el barrio, que tuvo que sobrevivir a lo peor. Imagínate, ahí es donde yo encuentro esa razón de seguir siendo Josejas. Josejas, algo que se me hace muy interesante ahorita que mencionamos, ¿no? Que muchos de estos peleadores realmente no los conocemos abajo del ring. Solamente los vemos peleando en estos lugares impresionantes. ¿Tú crees que si nosotros como aficionados, bueno, yo que boxeador y aficionado también, si pudiéramos darnos la oportunidad de también conocer al peleador, ¿no sientes que seríamos incluso aficionados más fieles, más apasionados, el conocer no solamente al peleador, sino a la persona que se pone los guantes? Totalmente, porque la armadura que crean
es porque es un deporte donde tienes que pelear más no jugar, Sí. como en todos otros los deportes. Y yo creo que hay una parte muy genuina, muy natural en ellos, que no platican y no enseñan, pero que yo estoy seguro que le enseñarían al mundo Uf, entero. sí. Porque mucha gente lo ve como un producto del entretenimiento. Si Ujú. tú vas con un doctor, pues cura. Un maestro enseña. ¿Qué hace un boxeador? Lastima, Entretiene. golpea, Pero sí. nunca nadie va a saber el propósito real que De tiene qué hay esa persona. detrás de esa máscara Sí. boxística. Entonces creo yo que son seres que tienen tanto que enseñar, Sí. que inspirarnos, Ujú. que educar de cómo llegar a ese grado máximo Esos niveles de de... superioridad. Ujú. Ustedes, por ejemplo, ¿quién es uno de esos boxeadores que les enseña algo? Sa- ¿Quiénes que lo ven y dicen, ¿sabes qué? Yo sé que él es una gran persona. ¿Sabes, Josejas? A mí mi ídolo así de toda la vida es Pacquiao. Pacquiao, a mí es su hijo. No tengo la oportunidad de conocerlo. Ojalá algún día se me dé. Pero yo creo que también mi hermano Sí, yo creo que igual. Pacquiao, ¿Pacquiao? o sea, Sí. mis papás no nos perdíamos ninguna de sus peleas. Y mucha gente me dice, oye, entonces peleas como Pacquiao. No, hombre, ni zurdo soy, ni tengo el estilo parecido a él. Yo lo seguía a él por la persona que era. O sea, yo me enamoré de su personalidad, de cómo, de esa humildad que tenía. Es como el boxeador que yo quisiera llegar a ser en cuanto a personalidad. Y por eso te mencionaba esto, ¿no? Porque como tú bien lo dices, alguien tal vez te ve de lejos, miedo, rechazo, pero se dan la oportunidad de conocer quién realmente es Josejas y hay esa conexión. Entonces, pues yo creo que si eso hubiera en el mundo del boxeo y nosotros como fanáticos también lo hiciéramos popular, yo creo que el boxeo crecería muchísimo. Por eso una de las cosas que más le pido a la gente es acercarse a la persona y dejar de verlo nada más como una bestia boxística. Exactamente. Porque hay tanto que aprender de la gente. Ujú. Y eso es lo que, por eso trabajo directamente con el boxeador y lo que más intento hacer es apoyar a las boxeadoras, porque Ok. han ido en contra de todas las adversidades y han tenido más o igual, no sé, que los mismos hombres. Sí. Entonces el tener que romper paradigmas, el tener que enseñar que pueden igual, si no es que hasta más que un boxeador hombre. Sí. ¿Y cuántas veces no te has enterado en este medio que tú conoces que a las mujeres es a quien más afectan por afuera de las cámaras? Yo conozco a muchas boxeadoras que agarran, tuvo un pleito con el promotor, le rompen el pasaporte y le destrozan la Sí. vida, y ya no tienen la misma oportunidad. Entonces hay muchísimas mujeres que han salido muy lastimadas de esto. Y por eso me gusta acercarme, porque ellas que además son madres, son ese vínculo que sube y trae vida, que crea vida. Imagínate, pues, ser boxeadora y dar esa vida hacia la gente, gigantesco. Pero bueno, no me voy a alargar con mi chorote, ¿verdad? No, hombre, Josejas, al contrario, ¿tú crees que hoy en día el boxeo femenil no está valorado como debería? Le falta todavía, ya se está viendo, ya hay gente como Jake Paul, que no voy a hablar de su boxeo, pero voy a hablar de lo que está haciendo en Sí. la labor social. Claro. Se me hace gigantesco que a la mujer ya se le esté dando el lugar. Lo que Funciones hace grandísimas. es gigantesco. Ve a Lulu Juárez que acaba de pelear con Ed. Uf, sí, peleón. Y ves la cartelera y ves a puras mujeres empoderadas y fuertes. Eso es algo padrísimo. Lo que yo creo que hace falta es la misma bolsa que los hombres. Ganan Totalmente, sí. mucho menos que los hombres. Josejas, ¿qué opinas de Amanda Serrano? Grandiosa boxeadora. Me encanta su boxeo. Solo espero que el ego no se le trepe pronto. El ego. Ujú. Porque yo sí soy muy... Yo voy en contra de esa persona que usa esa máscara del ego. Y no Sí. es que digo que ella o sea, que presuma, Ujú. pero hay ciertas cosas que he dicho, "Ay, ojalá y se Sí, calme no, un no, poquito no con eso". se revolución. Quiere crear, ella creo que fue la pionera en decir vamos a boxear porque podemos a 3 minutos los rounds. Sí. Nosotros en el Consejo Mundial de Boxeo trabajamos arduamente para cuidar la integridad física, mental y emocional de los boxeadores y sabemos que científicamente está comprobado que una mujer no puede boxear, no porque no pueda, pueden boxear miles de rounds, pero su cuerpo no está hecho a la misma fuerza que el del hombre. Es distinto, Es distinto. sí. Y no es un juicio, no es nada, pero es realmente comprobado científicamente que no pueden.
el cerebro cómo se deshidrata, ¿Cómo les da? Entonces, ahorita que me preguntaste de Amanda Serrano, me encanta todo. Lo único que no me gusta de lo que ha hecho es que ella fue la que dice, yo puedo por mis chicharrones. Entiendo que puedas, pero te están cuidando y Sí, es por tu salud. pues por tu Déjate cuidar. Tocas salud. Es la integridad del consejo. un punto muy interesante, Josejas, de las mujeres, ¿no? Que yo siento, ¿no? De lo que yo he escuchado, que he convivido con muchas peleadoras. ¿Tú crees, a base de tu experiencia, que también hay muchas peleadoras que al decirles tú no puedes hacer esto por una razón fisiológica, ellos lo toman a mal y piensan que les estás diciendo tú eres menos, pero realmente las estás cuidando? ¿Tú crees que eso también sea un problema hoy en día en el boxeo? No las juzgo en lo absoluto porque toda la vida les han dicho que no, a casi todo en esta vida. Entonces entiendo que ahorita está habiendo un cambio y una aceptación diferente en Sí. todo tipo de terreno. Ujú. Entonces sí, no es que estén mal, nada más me encantaría que entendieran que no es por decirles no puedes, es Que porque entendían el por qué. te puedes lastimar, te puedes quedar en una sola pelea y tu carrera y tu vida como mamá se queda truncada. Ujú. Entonces no tengo mucho que decir porque sería a lo mejor enjuiciarlas y es lo que menos intento y yo quiero hacer, Sí. pero sí creo que debe de haber más apertura en el por qué se hacen las El cosas. conocimiento del por qué pues tienen que pelear menos rounds, menos minutos. La regla no es para separarte, para decirte no puedes porque yo lo digo. Es porque hay una razón detrás de las reglas. Sí. Y una regla te dirige, hay una dirección cuanto a eso. Entonces siento que muchas personas, pues sí, como dije hace rato, acción, reacción, enseguida reaccionan mal, negativamente, porque dicen yo puedo todo. Claro que lo puedes, pero físicamente cuánto te vas a afectar a ti misma. Y es algo un punto ciego porque no lo quieres ver. Entonces, es difícil, es un tema que todavía se sigue construyendo. Sí. Josejas, en los próximos 5, 10, los años que tú quieras, ¿cómo te gustaría verte en el mundo del boxeo? Sin máscara, me gustaría estar cada vez más unido a la gente, cada vez más a la sociedad como tal. Tener a lo mejor no una escuela, pero sí poder amplificar este trabajo. ¿Una escuela te gustaría? Con lo de Morito que platicamos hace Sí. rato, me dijo, oye, sí puedes transmitir mucho. Y Claro. a través del boxeo, que es una gran herramienta, me gustaría estar cada vez más cerca de la gente, pero que llegue al deporte del boxeo, a los fanáticos, porque no nada más que sea uno a uno, sino que poco a poco empiece a haber este entendimiento y Sí. esta apertura de conocimiento, de empatía. Sí. Y pues vamos a ver hacia dónde va la cosa, porque nunca me imaginé llegar hasta este punto Sí. y cómo estamos llegando. Rapidísimo, además, muy rápido. Tengo 6 años que he aprendido mucho, que a lo mejor a veces me gustaría que fuera más rápido. O sea, a mí cuando mi papá me dijo que te íbamos a entrevistar, yo dije, ¿lo vamos a entrevistar? Yo ya te había visto desde hace muchísimo tiempo. Justo cuando nos conocimos platicamos de ti. Dijo, oye, ¿quién es esa persona que está ahí atrás, detrás de la máscara? Por eso también es un agradecimiento hacia ustedes dos que tengan esa apertura, que vean lo que soy, lo que hago y les agradezco mucho. Y José Jas, a ver, ¿tú qué sientes? Pues que te hemos visto en muchísimos pesajes, estar arriba en el pesaje con todos los boxeadores. ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo hubiera podido hacer esto, yo hubiera podido cortar tanto peso. A lo mejor veo esa parte interna Sí. de qué tan extremo y qué tan duro es este deporte. Porque la gente dice, sí, el pesaje, pero no entienden que No, el detrás, o sea, hay boxeadores que incluso no toman agua por días. cuánto cortan de peso, ¿no? Sí. Hay 3 rivales para mí, para una pelea. Te tienes que vencer a ti mismo, tienes que vencer a la báscula y después vencer a tu rival. El primer rival, Al primer rival. ¿Tú cómo lo llevas con esto, mi querido Gus? ¿Cómo tienes que cortar mucho peso? Con muchos pleitos en la casa, gritos, es que ¿sabes qué, José Gas? Como tú bien lo dices, o sea, a veces uno no se pone en los zapatos del peleador, pero es que es muy fuerte porque pues no tienes agua,
no tienes los alimentos tal vez que quisieras, y volvemos a lo mismo, no es algo que sea de un carácter propio, no. O sea, fisiológicamente, si a tu cuerpo le quitas tanto alimento, tanta agua, estás de malas. Intolerante al No, todo. ya no sirve bien tu carácter, y Sí. bueno, pues ahí sí hay muchos roces de repente con la familia. Bueno, mi hermano y yo nos Ahí lo vimos queremos, en un blooper de hace nos no queremos tanto, arrancar ¿verdad? la cabeza. Y no estabas cortando peso. Y no estaba, imagínate, ya cuando me toque grabar aquí un episodio cortando peso va a ser Pucha. una explosión. Y ya le enseñaste a boxear para que se eche en su tirito cuando estés Es así muy bueno intolerante. Santi, José Jas. Sí, yo lo practico mucho. Nació con el don, me lo heredó obviamente, ¿verdad? ¿Eres zurdo o eres...? No, derecho. Sí. Qué padre que como familia puedan conectar con esa parte y que los dos lo hagan además. Sí. ¿Tú tienes pensado hacerlo amateur, profesionalmente o algo? No, yo lo he visto siempre como un hobby. Además, mis papás siempre dicen, no, ya con nosotros tenemos... Ya con uno, Ya con fue uno ya suficiente, tenemos. ya Ya mucha no queremos emoción, otros. mucha Es adrenalina demasiado. con uno. Pero pues sí, a mí Sí, me gusta ya. mucho el box, pero siempre lo he visto así como un hobby. ¿Y tú cómo crees que a ti te ha cambiado la vida el boxeo? No, pues sí, así. Yo me acuerdo que de chiquito yo veía el boxeo como un deporte de solo golpes. Pero pues vivir con un boxeador todos los días Sí. realmente me ayudó a entender el boxeo detrás. Ser parte del equipo y ves exactamente, y me ayudó a entender el porqué del boxeador, porque mucha gente dirá, no, pues lo hace por el dinero, por la fama, no, o sea, hay muchísimos peleadores que lo hacen por honor, por querer ser alguien de sí mismo, y sí, y también pues, me ha dado fuerza. todo. Sí, físicamente cómo te ayuda. Sí, te no. da una seguridad, ¿no? Sí, te da muchísima seguridad. Porque muchísima. te sabes defender, pero no estás buscando pelear. No, Exactamente. exacto, te sientes con esa fuerza. Yo, por ejemplo, José Gas, en la calle jamás me he peleado. Ujú. Y nunca he sentido la necesidad porque me siento con esa seguridad que es muy padre. O sea, Sí. porque alguien podría relacionar boxeador, agresivo, Sí. peleonero, ¿no? Pues al contrario, en mi caso, yo jamás me he peleado. Siempre he sido una persona muy tranquila, muy serena. Y eso pues es algo muy padre. Yo creo que hasta apacigua a ese chambo interno, por decirlo de una Sí, manera pues sí. chistosa, ¿no? No, sí, sí, o sea, ese monstruo que uno tiene dentro, Creo que que- sale. Es una manera de controlarlo, ¿no? De fluir con él, porque tú sabes que lo puedes hacer, pero como dijimos, prefieres tienes la construir necesidad. con tus puños que, Ujú. oye, no me gusta. Me ha pasado igual, ¿sabes? Que he tenido la oportunidad miles de veces y digo, no hay necesidad. Te da un temple y una Un temple, visión, sí, un temple. una templanza diferente, porque sabes cómo nivelar, cómo estar tranquilo, cómo no reaccionar. Entonces, Josejas, a ver, hay que meterle al chisme Échale. que yo sé que conoces, pues ahora sí que a lo más grande, ¿no? Del boxeo y de la actualidad. Platícanos a ver qué anécdotas has tenido, que las tengas pues muy marcadas contigo, experiencias, cuéntanos. te voy a contar una muy chistosa. Mauricio Sulaimán, cuando yo estaba muy chiquito, él toda la vida ha comido, respirado y vivido boxeo. Ujú. Él sabe hasta lo que ni te imaginas de boxeo. Él, a mí y a mis primos nos ponía peleas de box, o a veces tenía que haber una pelea para estar informado, y pues todos estábamos brincando o jugando y ahí. Pero me acuerdo mucho una vez que yo estaba con Mauricio y estábamos viendo una pelea que la verdad no me acuerdo cuál es. Y yo de repente muy chiquito veía a los boxadores y siempre sacaban algo blanco de la boca. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y de repente me atrevo a preguntarle a mi tío, oye, tío, ¿por qué se ponen los boxadores un huevo en la boca? Y se atacó de risa, pues era el bucal de aquel. Sí, claro, obviamente, sí. Y era un bucal gigantesco. Y ya te imaginarás la risa de Mauricio, que la sigue teniendo hasta el día de hoy. Sí. Atacándose de risa de mí creyendo que los boxeadores Se ponían un ponen huevo. un huevo para boxear. No, bueno. Esa es una. Otra, mi primer entrenador fue Lupe Pintor. Peleadorzazo. Él fue el que me dio como esa inspiración y ese carácter de ¿sabes qué? Él me ayudó. Él empezó rompiéndome la nariz. Después un primo me la acabó de romper. Y después José Luis Bueno, que fue mi segundo entrenador, También me la peleadorzazo. terminó de romper. ¿Hacías sparring con ellos Sí. o sí? Más que con chavos, empecé con ellos.
Porque No, yo no podía con el boxeo. Entonces ellos me cuidaron primero y cuando vieron que ya empecé a entender y a agarrar mejor la ya onda. después de que te rompieron la nariz y... Bueno, pero qué honor que... Sí, pues sí, por lo menos, ya por lo menos fueron ellos. Mucho de lo que tengo es eso. Con Lupe Pintor no sabes las historias que tiene esa persona. Él es muy callado y es muy respetuoso y muy educado a la hora de hablar, pero cuando se abre contigo como persona, por ejemplo, no me acuerdo, en el 70 y tantos tuvo una pelea contra Johnny Owen. Johnny Owen era un boxeador, no me acuerdo si era británico o irlandés, que falleció después de... Lupe Pintor lo noqueó creo que en el round 13, cuando eran a 15 rounds las peleas. Sí. Y cayó fulminante, se lo llevaron al hospital, estuvo 3 días, creo, y falleció. Sí. Lo que te cuenta Lupe Pintor, personalmente, de cómo se siente hasta el día de hoy por eso, de cómo sintió en ese momento, es un grado de entender a la persona mucho más allá que del deporte de los puños. Entonces me acuerdo mucho de platicar con él de ese lado más humano. De José Wow. Luis Bueno, por ejemplo, mi segundo entrenador, de contarme las carencias económicas que había en ese momento y de cómo fue evolucionando y cómo fue mejorando como persona en una época muy difícil del boxeo. Sí. Entonces, me encantaría que tuviéramos 6 horas más para platicarte las Sí. historias. Ya tendremos otro episodio Por próximamente. favor, que se haga el segundo round. Sí, ¿no? el segundo tercer round. Sí, los que sean necesarios. Sí, yo encantado. Y sí, hay muchas historias que he conocido. Del Alacrán Berchelt también me pude sentar Wow. a platicar con él. Sí. Benavides, del señor Benavides. Han sido, creo que muchos, que me siento sumamente afortunado por la vida, que se han podido abrir y expresarme una parte más interna suya. No, hombre, qué increíble, José Gas, de verdad. Es padrísimo poder escucharte, ¿no? Todas tus vivencias, tu camino. Creo que eso también, qué buena oportunidad que tuvimos aquí en Golpes Maestros, que sepan quién eres, no solamente... ¿Quién es Josejas? ¿Quién es Josejas? Y me encantaría, pues, preguntarte ya por último, para cerrar. Hoy en día, pues ya siendo este personaje empoderado, fuerte, ¿qué consejo le daría Josejas a José de 15 años? No te alejes de la gente que más te quiere. No te alejes de ti mismo por querer una cosa y la vida sea otra. Acepta los golpes de la vida como son. Úsalos como gasolina para construir tu camino, como piedritas para construir tu camino. Acepta la persona que eres, no la que quieres ser, porque en aceptarse a uno mismo está el entendimiento y está el poder construir que sigue después. Yo creo que me acercaría y le daría un abrazo primero y después le diría eso: tente paciencia, ten esa resiliencia, sigue, porque nunca vas a dejar de aprender hasta el día que te mueras. Y quieres saberlo todo a tan temprana edad, si tú crees que los golpes de la vida solo te van a enseñar, estás muy equivocado, y ábrete a no ser como te dijeron que tienes que ser. Conoce la persona que vive detrás de tantas sombras, y básicamente eso. Pues qué increíble, Josejas. Un honor, de verdad. El honor es mío. Palabras que se quedan marcadas aquí en la historia de nuestro podcast, de mi hermano y yo, que de verdad no sabes cómo, pues nos ayudas, o sea, nos enriqueces el poder platicar contigo y también compartirlo con toda nuestra comunidad. Estoy seguro que este episodio le va a ayudar a muchísimos chavitos, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, el agradecimiento es totalmente para ustedes, para sus bonitos papás, para todo el crew aquí de Sí. Golpes Maestros, y de verdad espero que sea el primer round de muchos que tengamos, porque Eso creo es. que conectamos muy bien, podemos Sí, platicar de muchas de 1000 cosas, horas, como dices. como de 1000 horas, nada más porque el YouTube no nos permite Sí, no nos deja, caray. ampliarnos. Lástima. Pero ya próximamente haremos otro. A ver, Así Josejas, sea. déjanos tus redes para aquí, para todo de Golpes Maestros. Acabo de abrir YouTube, estoy como Josejas Box. qué bien. Lo que más uso es Instagram, búscanme como Josejas Box, y yo les pido que se abran a leer un poquito, porque luego me paso con no hacer videos, sino con escribir. Yo soy mucho de hablar o escribir, pero por favor ábranse, y en el Instagram van a encontrar mucho de ese contenido de corazón.
No, hombre, buenísimo. Pues familia de Golpes Maestros, ya lo escucharon. Próximamente se va a venir el segundo round con Josejas. Prepárense. Eso. Gracias. Amigos de Golpes Maestros, no olviden dejar su like, activar las notificaciones para todos los episodios que se van a venir, los comentarios, a quién les gustaría que venga aquí al podcast, todas sus dudas. Y bueno, no se pierdan más aquí en Golpes Maestros.